cargo de la presentación de esta sesión del curso de MOOC de arbitraje. En este día nos acompañará el doctor Iván Casiano, quien es abogado egresado del doctorado en Derecho y Ciencia Política y la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el doctor al finalizar la clase. Finalmente, sin más preámbulos, doctor, le extendemos nuestra gratitud y bueno, nos sentimos honrados de su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Adelante. Muchísimas gracias, Cassandra, a usted, así como a Bill Lawyer, y también a las personas que están detrás de todo el equipo de Bill Lawyer, ¿no? En especial al doctor Fabián Sidis y a, bueno, todo el equipo que ustedes los conocen y que seguramente son muchas personas que de forma desinteresada ayudan a los demás en esta sinergia de seguir con los MOOC de arbitraje, que es una forma muy interesante de compartir conocimientos, experiencia y formar a las nuevas generaciones respecto a este ámbito tan importante del derecho, ¿no? Y tan desarrollado en nuestro país, que es el arbitraje. Justo hace unos minutos estaba en un pre-MOOC con mi equipo y con otro equipo aquí de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos preparándonos para el MOOC de Madrid, ¿no? Que ya estamos a escasos 30 días de celebrarse. Y estos MOOC son muy interesantes porque nos permite no solamente interactuar con otras personas, trabajar en equipo y todas las herramientas blandas que debemos tener, sino también porque nos involucra definitivamente en el expertise que a veces no lo tenemos previamente. Por ejemplo, en el Perú es muy difícil tener arbitrajes de comercio internacional, arbitrajes donde estemos hablando de normas uncicladas. Generalmente en el Perú tenemos más arbitrajes domésticos, vale decir, ley de corporaciones del Estado y otras materias. Por eso es tan importante realmente los MOOC. Y por eso felicito a Bill Lawyer por esta propuesta de hacer un curso gratuito. Cassandra, si por favor me recuerdas cuánto tiempo debo tener en mi exposición para también no pasarme del mismo. 45 minutos, doctor. 45 minutos, ok. Son 19, entiendo que a las 11 debería haber culminado, ¿es así? O 10:45 para... 10:45 para poder absolver las preguntas, ¿le parece, doctor? Ok, claro que sí. ¿Se ve mi diapositiva? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve, ok. Gracias, entonces empezamos. A ver, la materia que yo debo abordar es la investigación legal inicial. En todo caso de MOOC es necesario, primero que nada, bueno, leer los documentos y lo segundo, saber hacia dónde nos debemos dirigir. ¿Qué significa esto? Trazar una ruta. Es muy sencillo. Igual que el abogado. Entonces vamos a empezar de esta forma. Permítanme comenzar a mover. Mm, Ok, investigación legal inicial. ¿Qué sucede? Para poder llegar a una investigación legal inicial debemos tener en cuenta que debemos manejar un razonamiento jurídico adecuado. ¿Qué es un razonamiento jurídico adecuado? Saber qué argumentos jurídicos podemos contener para defender nuestra posición. El razonamiento no es más allá que el acto y la acción de pensar y razonar. Razonar es alegar, decir algo en derecho, abogar. ¿Qué significa esto? No es solamente tener los pensamientos adecuados, sino también poderlos expresarlos. Este input que parece tan sencillo, esta cadena no es así, porque uno puede pensar diferentes cosas, pero si no prepara el discurso adecuadamente, no va a poder expresarlo en su oportunidad. Vale decir, todos tenemos conocimientos teóricos producto de las aulas universitarias, pero esos conocimientos teóricos, plasmarlos en argumentos es mucho más complicado de lo que uno piensa, realmente, porque una palabra sencillamente mal dicha tiene otro efecto totalmente diferente en las figuras jurídicas.
jurídico que atañe al derecho se ajusta a él, ¿no? De latín, juridicis. En el razonamiento es propio de los juristas. ¿Qué podría entenderse un jurista y cómo es que podrían razonar? Llámese como órganos encargados del Estado, cuando creo, interpreto y aplico el derecho positivo, vale decir, por ejemplo, las sentencias que emite un magistrado judicial o a nivel internacional, las cortes que emite, llámese la Corte Permanente de la Haya en algunos arbitrajes, llámese CCI, llámese CIADI, llámese los organismos que tutelan y desarrollan muchos procesos arbitrales, como intérprete de las normas a cargo de abogados, litigantes, consultores, asesores jurídicos, etcétera. Los órganos del Estado, ya tenemos poder legislativo, poder ejecutivo, etcétera, ¿no? El razonamiento jurídico se manifiesta por excelencia en el razonamiento judicial. En el caso de arbitraje se manifiesta por excelencia en los laudos arbitrales. Ustedes conocerán los laudos arbitrales, algunos son públicos, en nuestra ley de contrataciones todos son públicos, en el derecho internacional algunos son públicos únicamente, CIADI es sumamente público, pero CCI no es público, es por la confidencialidad de los arbitrajes. Hay razonamiento jurídico, hay razonamiento en lo que vamos a pensar, en la versión de normas, en la interpretación, en la actuación de un hombre de derecho, de un letrado, pero sin embargo el razonamiento es problemático. ¿Por qué el razonamiento jurídico es problemático? Porque el razonamiento debe ser resuelto por un jurista, debe ser resuelto por la persona conocedora del derecho y debe ser interpretado positivamente, asumida esa posición por aquel que va a resolver. O sea, vale decir, tú como abogado, tú como defensor de alguna posición en un MU, tú debes interpretar dicho caso del MU para poder tú tener una posición que te sea favorable. Puede ser que tu posición incluso no sea la correcta, pero tus argumentos sí deberían serlos. ¿Qué significa esto? Deberías jalar argumentos y para ello existe la jurisprudencia. El razonamiento está siempre encargado de solucionar problemas y hacia ellos se encamina. ¿Cuáles son las etapas de este razonamiento jurídico y por qué es que ahorita comenzamos con la investigación legal inicial? Nosotros tenemos dos maneras muy importantes en doctrina nacional para poder abordar una investigación legal. Tenemos dos formas. Ambas descansan en autores distintos, por lo menos así lo enfoco. Una es el método del doctor Marcial Rubio Correa, que habla del método jurídico, y otra es el método de absolver las consultas del cliente y poder elaborar una estrategia con una investigación previa de la autora Chuchana Suzma, cómo se resuelve un problema legal. Ambas son formas distintas de poder hacer una investigación inicial. Vamos a dirigirnos a lo mismo. El método del doctor Macías Rubio está influenciado por el método cartesiano de René Descartes, el discurso del método y el trabajo del método. Y Frank Cooper, los hechos, el problema central del derecho, ¿no? Que ha sido propuesto para el sistema anglosajón. Igual aplicable, por si acaso, para nuestro sistema. Marcial Rubio te habla de cuatro etapas preclusivas, llámese hechos, problemas, análisis y conclusión. ¿Qué significa con esto? Primero tengo que conocer los hechos, tengo que interiorizar los hechos. Luego tengo que determinar cuáles son los problemas a resolver. Y finalmente el análisis, y donde viene la investigación inicial nuevamente, el análisis de lo que yo debo buscar cómo resolver dicho problema. Y la conclusión a la que voy a llegar, que me debe arribar a defender la posición que estoy utilizando en el MOOC, sea demandante y sea demandado. Chochana Suzma, en cambio, en su artículo Cómo resolver un problema legal del 2012, profundiza este método jurídico Marcial Rubio y adapta el método de Frank Cooper, que es el método anglosajón, a nuestro sistema jurídico. Y es ahí donde viene su artículo, Cómo se resuelve un problema legal. La doctora Suzman, catedrática de la Universidad de Lima por muchísimos años. El doctor Marcial Rubio, catedrático de la Universidad Católica por muchísimos años. Rector incluso de dicha casa de estudios, ¿no? Para efecto del curso y de, este, de esta pequeña exposición, llamaremos método simplificado a lo que establece Marcial Rubio y método jurídico extendido a lo que establece la autora Chochana Suzma. Este método simplificado, muy sencillo, hechos, ver de manera objetiva cuáles son los recursos que debo utilizar, organizo cronológicamente y jerárquicamente los hechos acaecidos. No todos los hechos son importantes, pero algunos sí son muy relevantes. Problema,
En base a los hechos y los recursos jurídicos, yo voy a identificar los problemas principales y secundarios. Y esto deviene en una suerte de árbol de problemas para poder entender el problema central. Análisis. En el desarrollo de los problemas, iniciando los problemas secundarios, iniciando con el problema principal. ¿Qué significa? Comienzo a revisar cada uno de aquellos problemas que he detectado en el segundo estadio de este método jurídico simplificado. Y en ese momento es donde yo comienzo a hacer la investigación legal inicial. Pero para poder hacer la investigación legal inicial, tengo que haber determinado los hechos, conocer, tengo que haber determinado los problemas. Los problemas tengo que agruparlos en principales y secundarios. Y los problemas secundarios solo son válidos siempre y cuando me ayuden a resolver el problema principal. Si no me ayudan a resolver el problema principal, este problema secundario no tiene relevancia alguna. Debo descartarlo inmediatamente. Esa es parte de mi investigación legal inicial. Finalmente, la conclusión es la que me va a llegar a dar las premisas adecuadas para poder determinar de forma clara y precisa aquello a lo que debo arribar, ¿no? Misma cantidad de conclusiones, misma cantidad de problemas. Vamos al método de Chuchana-Sudma, el método extendido. El método jurídico extendido ya no nos habla de un método lineal, como es el de Marcial Rubio. Nos habla de un paso cíclico e interdependiente. ¿Qué significa esto? Estamos en un método holístico. Comienzo a ingresar y a retroceder cada vez y nuevamente a seguir avanzando en mi desarrollo del problema, en mi investigación, pero nuevamente tengo que retroceder siempre a los hechos y a los análisis. Vamos a ver cómo vamos a esto. Los pasos son divididos en dos fases: fase de definición y fase de solución. Fase de definición tiene que ver con la definición del problema, segunda parte de Marcela Rubio en su momento, acopio de la información, toda la información necesaria, definición del problema, fase de solución, desarrollo de opciones, elección de la mejor opción, implementación de la solución. Fase de definición, identificación del problema. ¿Por qué razón es que estoy investigando este caso? ¿Por qué razón estoy desarrollando este caso? ¿Cuál es el problema principal que deviene? Generalmente, esto lo puedo sacar del pedido o del caso mismo. Acopio de información, los casos van a tener una serie de documentación. Muchos, depende de la complejidad del MU que tengas, pero puedes tener hasta 30 documentos diferentes de donde obtener esta información necesaria. La copia de la información también tiene que ver si es que el caso hace referencia a jurisprudencias anteriores emitidas por algún órgano resolutivo, llámese tribunal arbitral, llámese sentencia judicial, llámese tribunal constitucional u otro. Definición del problema. La fase de solución, desarrollo de opciones, cuál es la mejor opción y seleccionarla, definirla, seleccionarla, implementación de la solución. ¿Cómo es que esta solución que yo busco arribar la puedo llegar a implementar? Identificación del problema. Se refiere, Chuchana, a la entrevista que tengo que tener el abogado con el cliente y definir si es que el abogado le interesa asumir el caso o no le interesa. Y si es la persona indicada para ello. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, si me llamaran por un tema de seguros, a mí no me llama mucho la atención seguro. Pero si me llamaran por una materia de contratación pública, a mí sí me llama muchísimo mal la materia de contratación pública. Depende qué tan preparado te sientas también para asumir el caso. Acopio de información, los hechos. Es esencial para construir los hechos del caso, cómo se acopia la información escrita que debe tener, hay que ordenarlo cronológica y jerárquicamente, igual como dice Marcial Rubio. Si se dan cuenta, este método jurídico también tiene mucho de la base de lo que dice el doctor Rubio en su método jurídico simplificado. Separa la información relevante de la no relevante. Determina qué información falta. Ya reuní información, ya generé hipótesis de trabajo, ya interpreté la información, ya evalué mis hipótesis y ahora hay que implementarla. Reunir información es una primera aproximación al caso. Lo que llamamos hechos, los hechos deben ser recopilados y ordenados, y también buscar trabajar heurísticamente. ¿Qué es heurísticamente? Hay que buscar técnicas de tanteo, reglas empíricas, etc. ¿Qué significa?
El caso no es solamente lo que dice el contrato. El contrato es un texto, pero hay que ver en qué contexto se desarrolla ese contrato. Vale decir, los usos y costumbres que muchas veces estamos hablando respecto de un caso determinado. Eso es sumamente importante. Es lo no dicho en el documento, pero es el contexto que prima respecto a ese documento. Por ejemplo, el texto de un contrato es totalmente diferente un contrato suscrito en pandemia COVID a un contrato suscrito antes de pandemia COVID y un contrato suscrito después de pandemia COVID. Son tres contratos diferentes y pueden tener el mismo texto. Los contextos son completamente diferentes y los efectos son distintos. Completamente, señores. No es lo mismo una fuerza mayor antes de COVID, una fuerza mayor en COVID y una fuerza mayor posterior a COVID. Son contextos totalmente diferentes. Los hechos de la realidad deben tener un orden y deben ser consistentes entre sí. Duración, estabilidad, solidez, orden cronológico. La fuente de la información tenemos orales, documentales, evidencia real, testigos, hechos, lugar de los hechos. ¿Quién intervino? Respecto de qué intervino, cuál es el aspecto sustantivo, cuándo sucedió cronológicamente, dónde, el lugar específico, territorialidad a veces, muchas veces, norma, territorialidad aplicable, cuál es la aplicación del derecho según el territorio, aplicación de normas, tiempo, espacio, muy importante, tiempo, espacio, qué ley se aplica, por qué sucedió esto, la razón de ser, lo que llamaría el finado Lizardo Taboada, la causa del contrato y cómo sucedió el devenir de los hechos nuevamente. Hay que aclarar temas referidos a identificar personas, hay que ponerle la situación exacta en la que interviene es acreedor, deudor, vendedor, comprador, signatario, no signatario, etcétera. Las cosas que identifico, muebles, inmuebles, cuáles son los efectos de lo mismo, propiedad, posesión, bajo qué figura estoy respecto a dicho bien, objeto. Los lugares involucrados, nuevamente, espacio, territorialidad, cómo se aplica la norma de determinado país en determinada situación. No es lo mismo, señores, por si acaso, no es lo mismo completamente el fallecimiento de Iván Casiano en el Perú al fallecimiento de Iván Casiano en Estados Unidos. Son normas diferentes, cómo se aplica. ¿Y qué razones tiene eso que ver con la herencia y la sucesión de los bienes? ¿Ok? La ley a aplicarse, sumamente importante. Miren, su investigación legal inicial tiene que ver con qué ley debo aplicar y por qué debo aplicar. ¿Qué dice la normativa internacional sobre la forma de aplicar? ¿O qué dice si es un arbitraje doméstico? ¿Qué dice la normativa nacional? Si estoy dentro de la normativa nacional, señores, no tengo muchísimo problema en esto, pero si estoy en un arbitraje muy internacional, tendría que ver demasiado la normativa internacional respecto a los efectos que va a generar esta decisión o este problema. Los efectos se refieren no solamente al hecho en sí, sino a aquello que va a suceder aquello que va a suceder y dónde se va a ejecutar esa prestación. Va a ser el caso, defensa, argumentos fácticos y legales, hechos, fechas, tiempos, personas involucradas, que quieren las partes, por qué lo quieren, procedimiento en curso. ¿Qué significa esto, señores? Es lo mismo un arbitraje que mecanismos alternativos de solución de conflicto distintos del arbitraje, es lo mismo una cláusula escalonada obligatoria, certeza que una cláusula no escalonada no obligatoria, la negociación de buena fe. ¿Qué se entiende por buena fe? Según la norma donde estoy. Puede ser que yo esté en Inglaterra y los contratos patrimoniales, el principio de la buena fe podría no existir. No sería inherente al contrato. Pues, pero sin embargo en mi legislación nacional sí lo es. ¿Dónde estoy? Hipótesis de trabajo, generar hipótesis de trabajo tiene que ver con la creatividad, la intuición y el pensamiento expansivo. ¿Qué significa esto? Debo buscar obtener ideas preconcebidas que tenía a lo largo del caso y ver que sean factibles entre sí. Es muy importante poder olfatear el caso, hacia dónde va el caso, hacia dónde apunta, porque es relevante para uno. Pensamiento expansivo, contrastar hipótesis con información que tenemos y con la del opositor, con la contraparte. Por eso es muy importante ver ambos lados de la balanza. Interpretar información, fundamentos fácticos, que son hechos relevantes, y fundamento jurídico, amparo legal. Ahí es donde construyo mi teoría del caso. ¿Cuáles son mis fundamentos fácticos? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué es hechos? ¿Y cuál es mi teoría legal que deviene respecto a esos fundamentos fácticos? Miren esta investigación inicial que es tan importante. Hechos, problemas, fundamentos.
el entender qué consecuencias tiene. Pero el entender qué consecuencias tiene es posterior a todo, a, la, a referirse a los hechos y los problemas. La teoría fáctica presupone construir una historia completa que permita al lector entender completamente lo que ocurrió en el caso y poder contrastarlo con la evidencia. Es importante que sea coherente con la teoría legal. Vale decir, yo no puedo obtener hechos que no estén en el caso. Señores, yo no puedo sacar hechos que no estén en el caso. Cíñete al caso. ¿Por qué? Porque en el momento en que a ti te pregunten por el caso o tú hagas alocución a algo que no esté en el caso, te va a preguntar muy sencillo el jurado, el tribunal, te va a decir, señor, ¿y eso en qué parte del caso se encuentra? ¿O en qué parte del contrato está establecido? ¿O en qué documento está contenido aquello que usted dice? No, no está contenido, entonces se lo inventó. Entonces no es algo que no debe estar presente esa teoría fáctica. Debe ocurrir y debe ser contrastado, evidentemente, con los documentos. Teoría legal, ahí sí es distinto, ahí sí es interpretable. Acuérdense que las normas son interpretables y cuando existen las normas son integradoras. ¿Qué significa esto? Integro el derecho cuando no está establecida la norma. Pero cuando está la norma es cómo debo interpretar la norma. ¿Cuál es el derecho de cada una de las partes? Ya sea en interpretación, ya sea en integración. ¿Cuál es la fuente de ese derecho? El sistema jurídico nacional tiene doctrina, jurisprudencia, legislación, principios generales, los llamados actos propios. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar ese derecho? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? ¿Hay un procedimiento establecido? Claro que hay un procedimiento establecido. Generalmente está en la cláusula de solución de controversia, cláusulas escalonadas o no. Entonces, tengo que identificar temas legales, organizar mis temas legales, cómo los organizo jerárquicamente, cuál es lo más importante, encontrar la ley aplicable, qué norma es la que debo utilizar. Y muchas veces, señores, se trata de qué norma se aplica a ese hecho concreto y cómo es que nuestro sistema jurídico establece. Por ejemplo, puede ser que el contrato lo escriba con una norma A que estaba vigente, pero sin embargo el contrato se originó en las negociaciones en una norma anterior. ¿Cuál de las dos normas se aplica? ¿Qué es lo que dice la normativa sobre cuál debe ser aplicable? Analizar la ley aplicable y sustentar su aplicabilidad. ¿Por qué razón esta norma es la aplicable? ¿Por qué razón este artículo es aplicable? Porque tal vez por el principio de especialidad. Y tal vez ha habido modificaciones de esa norma, y esas modificaciones si son procesales y si son sustantivas. Si son procesales, señores, se aplica la norma procesal. Si son sustantivas, no se debería aplicar la norma sustantiva modificada. Debería aplicarse la norma originaria del contrato. Sin embargo, se puede parecer lo contrario también. Evaluar la información, hacer el contraste de la información y la hipótesis, y tener el refuerzo con los elementos probatorios. ¿Cuál es el mejor remedio a utilizar? ¿Cuál es la mejor decisión a hacer? ¿Cuál es el mejor recurso? ¿Cuál es la urgencia y la experiencia previa? ¿Qué significa la urgencia? La urgencia me da derecho a medidas cautelares. ¿Debería obtener medidas cautelares? ¿Pido medidas cautelares? ¿Pido seguramente algún arbitraje de emergencia tal vez? En el caso, no lo sé. Experiencia previa. ¿Qué es lo que ha sucedido anteriormente en este caso? En un supuesto parecido. ¿Qué es lo que ya se elaboró en alguna oportunidad? ¿Cuál es la jurisprudencia? Si hay aspectos éticos, decirlos. Implementación de toda esta información. La revisión constante de la información, las pruebas y lo que falta es lo que yo debo todos los días realizar respecto del análisis de un determinado caso. ¿Cuáles son los argumentos a favor? ¿Cuáles son los argumentos en contra? ¿Y por qué razón un argumento a favor tiene un contraargumento inmediatamente y ese contraargumento cómo es que puede tener otro contraargumento? Eso, señores, está en la jurisprudencia. Tenemos jurisprudencia para todos los gustos y colores. Claro, habrá una jurisprudencia mayoritaria y otra minoritaria, pero también existe la minoritaria y tiene su sustento el por qué. Por ejemplo, tú ves en los tribunales arbitrales, ves votos en mayoría y votos en discordia y minoría, porque ambos votos tienen una razón de ser, tienen un argumento detrás y depende de esos argumentos que te van a ayudar en tu posición. Silogismo jurídico, Manuela Atienza, ¿qué es lo que yo internamente debo creer en mi posición? Y debo haberla elaborado razonablemente. Definir el problema, señores, hecho del caso y marco legal aplicable al caso. Nosotros los abogados estamos acostumbrados a encasillar los problemas con determinada figura legal. Esta figura legal es resolución, esta figura legal es anulación, esta figura legal es rescisión, esta figura legal, esta figura legal. Así debemos hacer los hechos. Encasillamos en nuestro cajoncito adecuado.
tipo el cajón desastre. El cajón desastre son varios cajoncitos que tienen botones, tienen agujas, imperdibles, etcétera, etcétera. Lo mismo es el derecho, varios cajoncitos. ¿En qué cajoncito está mi argumento? ¿En qué cajoncito están mis hechos? El estudio de la doctrina y la jurisprudencia, la doctrina, no está de más decir, conjunto de documentos científicos especializados, puede ser que tenga doctrina aspectos técnicos, no jurídicos. Doctrina en aspectos técnicos. Aspecto técnico, cómo es un proceso constructivo, que es lo que dicen los manuales. Jurisprudencia ya son las decisiones dictadas por los órganos resolutivos, ¿no? Llámese Corte Suprema de la República, llámese Tribunal Constitucional, llámese tribunales arbitrales. ¿Dónde hay laudos? En el OCE. Voy al OCE y encuentro más de 1000 laudos. ¿Cómo piensa esta persona? Voy al OCE. Y en el OCE hay la investigación legal adecuada, porque el laudo tiene ese desarrollo. Las 4 etapas de la investigación jurídica que nos habla Susana Suzma comprende el estudio del caso, ley de doctrina, la comprensión del caso, manejo de fechas, etcétera. Estudio del problema y análisis del problema. Convertir los hechos del problema real a categorías jurídicas. Contactar los hechos del caso con el derecho y determinar las figuras legales aplicables. Vale decir, el hecho lo ingreso a hacer mi categoría jurídica. Similar a cuando tú estudiaste y había la relación fáctica, cómo se convierte en una relación jurídica, cómo encaja. Los hechos del caso, los hechos fácticos, cómo encaja con el derecho. Y este derecho, ¿qué figura es aplicable? ¿En qué cajoncito va? Tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Una cosa es la remoción, otra cosa es la recusación del árbitro. Otra cosa muy diferente es la abstención. Yo debo hablar del problema y estar al día de la investigación. Entender que mi investigación puede ir cambiando según vaya cambiando el problema que estoy advirtiendo. Yo tengo que ver mucho con enriquecer siempre este análisis. La jurisprudencia va evolucionando, va cambiando. El análisis, el punto de vista que uno tiene puede ser diferente al punto de vista de otro investigador. Pueden ser puntos de vista diferentes. Puedes nutrirte de ello. Hay una tendencia en la sociedad, el derecho evoluciona, van cambiando las leyes, va cambiando la jurisprudencia y nuevas circunstancias del caso. Eso tengo que entenderlo. Lo que hace 10 años se establecía, el de hoy ya no se establece. Oye, ¿por qué hace 15 años se arbitraban adicionales? ¿Por qué el de hoy no se arbitra? ¿Qué tipo de adicionales ha dicho la Corte Suprema que bajo ningún punto de vista que deriven de ellos pueden ser arbitrables? ¿Acaso ha cambiado la Corte? Claro, la Corte Superior de Lima acaba de cambiar la sala hace menos de medio año, acaba de cambiar y hay otro criterio de anulación del laudo. Hay otra jurisprudencia el día de hoy ya. Ha cambiado los criterios. Saludable o no, es lo que está sucediendo el día de hoy. Desarrollo mis hipótesis y escojo dentro de mi figura del caso la mejor opción que puedo tener y construyo mi caso. Construyo mi historia del caso según mi investigación legal que he realizado. ¿Qué significa esto, señores? No es la misma construcción del caso el demandante al demandado, no es la misma historia. Los hechos son los mismos, pero la historia contada es distinta. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, según la investigación que me ayude. ¿Cómo soluciono? Ya con esto estamos terminando, nos queda un minuto. Planeamiento de la parte gerencial del proceso. ¿Cómo articulo todas estas etapas de la investigación? ¿Cómo comienzo a elaborar ya mis documentos? Y debo tener habilidades blandas muy importantes. Trabajar bajo presión, trabajar en equipo, capacidad de coordinar, sinergias con otras personas, entender ello. Creo que hemos llegado al punto exacto, 10:55, como nos dijo Cassandra, y quedo para absolver sus preguntas, por favor. Los escucho, si hubiera alguna. Ok, doctor, muchas gracias, estimado doctor, por su presentación. Ha sido muy dinámica y entendible. Le hacemos llegar los saludos del público y de Lawyer. Y a continuación, pues pasaremos a las preguntas. Si hubiera alguna pregunta, estimados participantes, los exhortamos a hacerlo por el chat o de lo contrario, prender su micrófono. Estamos a predisposición. Creo que no tenemos preguntas, Cassandra, hasta el momento. No, Así que doctor, no tiene preguntas. Parece que el tema ha quedado muy en claro. sí, yo Está también creo ello, o claro, o inentendible, que puede ser la otra posibilidad, también válida.
Ok, Este, estimados participantes, con ello hemos finalizado la clase de hoy. Recordarles que están invitados a la próxima sesión, que en breve se dará. Y nada, doctor, gracias por su presentación y por su increíble clase. Muchísimas gracias. gracias, Cassandra. Hasta luego y muchas gracias a todos ustedes.